Bienvenidos al podcast Camino hacia el crecimiento personal con Miguel Obregón, un espacio de reflexión y orientación que te ayudará a descubrir tu mejor versión. ¡Comenzamos! Un coach de vida a mi lado. Así es como hemos titulado este nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo y recibirte en este episodio tan especial de Camino hacia el crecimiento personal. Y es especial porque tengo la alegría de estar acompañado de Miguel Abarca, gran amigo y sobre todo un coach de vida espectacular. Permítanme presentárselos. Miguel es un ingeniero electromecánico. Hoy, que al paso de su vida profesional fue transitando hasta llegar a convertirse en tiempo actual en un importante coach de vida y coach empresarial para diversas personas y organizaciones. Esta orientación que lo lleva a acompañar a aquellos interesados y necesitados en mejorar su persona, sus habilidades y sus capacidades, pero sobre todo su equilibrio personal. Miguel es un coach certificado en gestión del cambio por procesar en los Estados Unidos. Y a partir de esta capacidad ha trabajado con centenas de personas, líderes, directivos, empresarios, preocupados por contar con un acompañamiento profesional que les permita rebotar ideas y principalmente generar reflexiones que les lleven a lograr descubrimientos en sus vidas. Algunos de sus coaches y mentees, que es como se denomina aquellos que un coach o un mentor justamente acompaña, el coach y el coachee, el mentor y el mentee, se refieren a él como el ejemplo ideal de un mentor. Es muy paciente, innovador, con gran impecabilidad para enseñar y mostrar nuevas formas. Una enorme capacidad de gestión del tiempo, es resolutivo, eficiente, eficaz y muy humano en el trato a los demás. Tiene gran capacidad empática y asertiva, es generoso y cuida mucho los detalles, apasionado, dinámico, entretenido y sobre todo actualizado. Excelente persona. Vaya, Miguel, hermosa referencia que hacen de ti. Wow. Todos aquellos que pude de alguna manera saber que se expresan de ti, no solo de esta manera, sino que te tienen muy, muy presente, ¿no? Por algo será y además aprecian el valor que tiene tu acompañamiento. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este episodio. Tocayo, un gran gustazo, un gran gusto, es un gustazo iba a decir, y debo aclarar algo, en el tema de ser generoso, esa palabra me queda corta comparándote contigo. O sea, si hay una persona que ha marcado mi vida y debo decirlo como coach, ha sido tú, Miguel. Muchas gracias. Y yo te agradezco enormemente también todo lo que has logrado generar y eso, por supuesto, como dicen, lo que recibes, hay que darlo. Esa es mi filosofía de vida y te agradezco enormemente, Tocayo. Pues lo compartimos, Tocayito, así es que te agradezco muchísimo. Gracias. Y bueno, justo detrás de esto que ya voy compartiendo con quien nos escucha, con quien nos ven, este acompañamiento de vida para personas se convierte en algo muy importante. Tú eres hoy, entre muchas otras actividades que realizas, un coach de vida. ¿Qué implicaciones tiene el ser un coach de vida? ¿Qué hace un coach de vida, Miguel? Primero que todo es una gran responsabilidad, es un compromiso constante. Yo tengo una reflexión de manera continua de todo lo que tú dices lo que dices tienes que demostrarlo en tu hacer. De acuerdo, congruencia. Congruencia, coherencia, y para mí es una gran responsabilidad. O sea, siempre me siento muy obligado de todo lo que le estoy diciendo a las personas que gustosamente se acercan y se abren, porque tú lo debes saber, es impresionante la capacidad que tienen algunas personas de confiar en uno y eso yo lo agradezco enormemente. O sea, para mí es un gran compromiso, es algo que me obliga a estar constantemente preparándome, es algo que me obliga a ser muy coherente, porque la incoherencia genera desconfianza y la palabra coach y la palabra mentor no existen cuando no hay confianza. Ya. Entonces creo que elemento vital. Absolutamente, absolutamente. El estar preparándose constantemente y el ser coherente y el tener apego a los valores, algo que nunca pasará de moda, aunque digan lo contrario, lo tengo siempre acá, tratando de hacerlo conmigo mismo, con mi familia, con
con mi hija, con mi esposa, con mi mamá. Creo que eso es lo que te podría decir que es el mayor reto en todo esto. ¿Y qué hace propiamente un coach de vida en términos de ese acompañamiento, Miguel? El lograr el famoso balance, diría yo, esa parte que se nos olvida por temas culturales, el tema de que no trabajamos o no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir, y cómo poder lograr ese disfrute de las diversas etapas que tiene la vida. Y vuelvo y reitero, a veces me siento mal porque a veces yo me siento y duro 10, 11 horas sentado y me digo, esto no es, por más que yo me diga que lo estoy disfrutando, porque me encanta lo que hago, me encanta aprender y me encanta esa interacción. Vuelvo a reitero, el coach de vida es lo que te ayuda a tener ese equilibrio, ese balance entre los diversos planos que tenemos los seres humanos. Porque definitivamente, por muy ingeniero y muy racional que yo he sido buena parte de mi vida, con las canas, aunque no se me ven, le doy cada día más peso a la parte energética, a la parte espiritual, a la parte social. Venimos al mundo a hacer algo, no solamente por nosotros, sino por los demás. Entonces, creo que esa es la parte que yo me esmero y me esfuerzo en tratar de transmitir. Me dejas ahí una inquietud que no voy a abordar en este momento, pero sí lo haré más adelante, relativo a cómo un hombre como tú, formado justamente en esa parte dura, tradicional, Sí, típica, sí. analítica de un ingeniero, va derivando hacia aspectos, no que no sean racionales, pero sí evidentemente más sensibles, más emocionales. Pero antes de abordar esa parte, tocayo, porque quiero seguir explorando las implicaciones que tiene el acompañamiento. Desde luego, cada persona es un mundo, Mm, cada línea en la que uno quiera actuar, eh, enfocarse, avanzar, etcétera, etcétera, pues significarán decisiones, ¿no? Y en este sentido, mm. la pregunta que quiero hacerte, siguiendo con el acompañamiento, es, ¿por dónde se comienza ese acompañamiento en función a que crecer hacia el futuro, crecer exitosamente por parte de una persona puede ser abordado de diversas vertientes? ¿Por dónde empiezas? Lo primero que siempre trato de ver es qué quiere la persona, porque a veces ni siquiera las personas lo tenemos claro, y puedo decirlo también en mi caso. Hay épocas en la vida que andas como en automático. ¿Ok? Entonces, una de las primeras tareas mías es el tratar de entender en dónde está la persona y qué podría querer la persona, ¿no? Segundo, empieza el tema de internamente, y creo que también es un reto de nuestro rol, el no juzgar. El no juzgar a la persona que está confiando en ti cuando se abren y te dicen lo que está pasando. Creo que es algo que también que trato siempre de centrarme, el de no, ¿cómo es posible que esta persona esté diciendo esto? ¿Cómo es posible que no lo vea? Creo que es un gran reto también, en mi caso particular, el de, espérate, no eres tú, el enfoque está en la persona, ver cómo le puedes aportar. Y lo tercero es, una vez que las personas saben lo que quieren y ven dónde están y ven el gap, ven la diferencia, la parte más difícil siempre es que la persona haga algo. Y creo que es la típica también reflexión de cómo logramos que den el primero, segundo, tercer y todos los pasos que tengan que dar. Ya. Y esa también puede ser una labor muy frustrante, porque muchas personas sí dicen, ah, sí, tienes razón, Miguel, eso es lo que voy a hacer. Y los ves a las 2 semanas, 3 semanas, ¿has hecho algo? No. Y entonces empieza, bueno, ¿y por qué? Entonces, el otro día yo estaba viendo una estadística como buen ingeniero, eso sí lo mantengo, me encanta la data, que decía que hicieron una encuesta con cardiólogos y decía que de cada 7 pacientes que ellos diagnostican con problemas del corazón y que tienen que hacer algo, el algo significa hacer ejercicio, Sí, comer sí. bien, etcétera, etcétera. Esa encuesta decía de cada 7, uno solo hace caso. No Y me me llamó la digas. atención porque yo decía, si con algo tan importante como es la vida, no hacemos No caso, puede haber nada superior a imagínate eso. lo que pasa a nivel organizacional, a nivel de líderes, de gerentes, que es el ámbito donde generalmente nos movemos. Tú dices, como es la expresión aquí, no manches, o sea, si con la salud, nuestra vida, no nos lo tomamos en serio, qué gran tarea tenemos, y es parte de nuevamente de mi reto de cómo logro que la persona lo haga.
Hay que entrarle entonces por lo que dices a que la persona reconozca, pero desde ella. Sin embargo, Sí. y dado de nuevo esa labor que tú haces como coach de vida, ¿hay alguna línea o líneas de desarrollo en las que tú camines más regularmente o invites a caminar más regularmente con ese coachee que necesita un cambio de mindset, un cambio de modo de actuación para alcanzar su crecimiento personal? Sí, bueno, en mi experiencia personal siempre trato de enfocarme en lo que todo lo malo que va a pasar o va a seguir pasando Ajá, si la persona no hace nada. ok, He aprendido de tanto, insisto, tanto leer y son planos que me encantaría estudiar psicología y bueno, y filosofía también, ¿no? Pero he aprendido que los seres humanos aprendemos más por temor al dolor que por el placer. Entonces, muchas veces en los planos organizacionales y en los planes en los planos y en los planes de vida, trato de enfocar en, mira todo lo que podría pasar si no haces nada, ok, que ya lo has reconocido, porque vuelvo y reitero, un paso es que la persona le caiga el 20 y diga, no estoy donde yo quisiera estar. ok. Pero entonces, ¿por qué no, si no hago nada y reconozco que no estoy haciéndolo, mira todo lo que puede salir mal? Creo que por ahí siempre me he enfocado. Ya. Esto me lleva a pensar el que es un proceso, lo describías en otras palabras, pero así lo entendía yo inicialmente, de autoconocimiento, de autodescubrimiento en esa persona a la que se le está ayudando. Pero este mismo autoconocimiento y autodescubrimiento lleva en una buena cantidad de ocasiones a generar lo que técnicamente en coaching se conoce como quiebres o identificación de problemas, ¿no? Pero son, y pues de ahí el nombre de quiebres, son problemas tan duros, tan arraigados o profundos en uno, que no solamente no se alcanzarán a ver, sino que cuando se descubren, quiebran a la persona. La pregunta que quiero hacerte aquí es, justo desde tu especialidad, eh, ¿cómo vas trabajando esos quiebres con la persona? Porque si de por sí ya nos decías anteriormente, está esta dificultad de quererse mover, de querer cambiar, de no ver cosas, pero cuando descubres estos quiebres, estás ya en un tema muy delicado, muy íntimo, muy personal, que requiere, por supuesto, además algo que ya señalaste, mucha confianza. ¿Cómo abordas los quiebres? Muy complicado, Miguel, porque de hecho a veces cuando descubrimos, y lo dijiste, el autodescubrimiento Sí, y el autoliderazgo son prácticamente, dicen que son las tareas más complicadas, ¿no? Y reitero, por coherencia, a veces también me lo hago yo a mí mismo. A veces descubrimos elementos en nuestra personalidad o en nuestra manera de pensar que inclusive no nos gustan. Y decimos, no puede ser que esto me esté pasando. Entonces, antes del quiebre está algo todavía peor, que es la negación, el no querer tocar ese punto, ujú, que creo que es el primer paso en el cual tenemos que trabajar mucho, en lograr que la persona reconozca, porque todos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero reitero, el descubrir cosas en ti que tú dices, ese no soy yo, eso requiere bastante acompañamiento y requiere una estrategia que en algunos casos, insisto, puede ser que deriven, que tengamos que recomendar que vaya con un especialista, un psicólogo, porque ya estamos, va en otro nivel, sí, ya ya, incluso sí, deriva en alguna sí, patología, ¿no, y Miguel? eso en eso también tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando estamos haciendo coach. El coach llega hasta cierto nivel, pero volviendo a tu pregunta, cuando se logra el quiebre, es precisamente creo que es donde la labor de nosotros es todavía mucho más de empáticamente, y Ok, eso requiere mucha energía, el ponernos de verdad y sentir lo que la persona está sintiendo y el que a veces ni siquiera hace falta decir nada. De verdad, y tú lo has vivido. O sea, a veces estar con una persona en el franco silencio puede ser hasta, bueno, lo que llamo el silencio que aturde, pero puede ser tu labor, el simplemente no decir nada. Pero es una labor, Miguel, muy, muy complicada, porque ese quiebre significa el poder superar emocionalmente algo que racionalmente pueda tener mucho sentido. ya. ¿Y qué beneficios puede traerle a alguien que va a atreverse a hacerse acompañar de un coach de vida profesional? Wow, bueno, te lo puedo decir como generación que siempre vivimos con ojos extraños, el que alguien te acompañara, el que tuvieras que confiarle este, tu realidad, pues lo puedo decir con propiedad, porque reitero, yo fui criado
bajo la modalidad de que todo el que iba a un psicólogo o a un coach era porque tenía un problema bastante grave. Súper poderoso. El tener a alguien que te escuche. Recuerda que vivimos en la época de la humanidad en que menos nos escuchamos. Ok. Eso está más que requete estudiado. Sobre todo, inclusive las nuevas generaciones que se han acostumbrado a chatear. Entonces, la capacidad de escucharnos se ha ido mermando y eso es algo que creo que es parte de nuestra responsabilidad social. Ok. El lograr volver a escuchar a las personas. Yo te lo he comentado a ti, Miguel, y se lo comparto a los que nos estén escuchando. Yo típicamente cuando me subo a un Uber o a un taxi, yo practico, a veces me arrepiento porque a veces llegamos a un lugar y la persona sigue hablando, pero practico el de hacer preguntas abiertas y escuchar y mostrar interés genuino en la persona. Ok, interés genuino. Genuino, o sea, el cómo está, señor, cuénteme. No es una cuestión de mera No, educación. no, no. Y perdóname, los seres humanos detectamos, olfateamos cuando alguien te está diciendo por decírtelo. Entonces yo simplemente me pongo en el set de voy a escuchar a esta persona a ver qué aprendo. Y siempre, Miguel, siempre quedo satisfecho. Siempre. Todas las personas tienen algo del que podamos aprender. De todas las personas tenemos buenas historias que replicar. Entonces lo hago con convicción y reitero, a veces le digo, Miguel, ¿para qué? Pero bueno, pero sumamente importante el que podamos escucharnos. Hemos perdido la capacidad de escucharnos. Ya. Déjame hacer un pequeño alto aquí, Miguel, para que si hay alguien interesado en contactar a Miguel, que seguramente le dará mucho gusto compartir contigo y tener algún tipo de conversación, les comparto ahora su correo electrónico. Es miga, B-A-V-A, miga, B-A-V-A, L66, migababal 66 @gmail.com. Miguel, eres alguien a quien tus coaches, tus mentees también te respetan mucho por algo de lo que ya hemos señalado. No lo voy a repetir en este momento, pero básicamente sí lo pongo como un antecedente previo a esta reflexión. ¿Cuáles son los principales miedos, los principales temores que una persona tiene y manifiesta cuando empieza a ocuparse de sí misma, de sí mismo? Miedo al fracasar. Miedo a fracasar. Miedo a fracasar. Miedo al no poder superar lo que significa el autodescubrimiento. Miedo al enfrentar lo que decíamos hace unos minutos. El que, bueno, los seres humanos tenemos fortaleza, tenemos puntos fuertes y tenemos puntos débiles. Generalmente, y depende también de las mayorías, pero generalmente pensamos que siempre lo estamos haciendo todo bien. Y a veces en este proceso de acompañar a alguien y hacer las preguntas, en el proceso de escuchar, porque reitero, no hacemos más que ciertamente estar allí en cuerpo, mente y alma, prestando la atención a una persona. Las mismas personas se dan cuenta de cosas que no eran conscientes. Ok. Y entonces, sobre todo en las nuevas generaciones, puedo decirlo porque obviamente sí hay diferencias generacionales. No es que sean ni buenas ni malas. Recuerda lo que nos pasa constantemente y de hecho hemos sido pecadores de ese pecado, de que las nuevas generaciones, por favor, desde que el mundo es mundo, siempre la generación presente se queja de la generación que sigue y así seguirá siendo. Correcto. Y de hecho yo tengo una hija centennial, entonces qué cosas no se dicen de los centennials. Pero volviendo al tema creo que las personas muy jóvenes, como crecieron, tienen todavía tienen mayores retos en esto de qué cosas puedo mejorar, en qué cosas debo esforzarme. Que obviamente tú y yo no las vivimos porque crecimos bajo otro contexto. Ya. Eso creo que sigue siendo marcado y es una de las principales características de las personas con las que me gusta interactuar. Ya. No vayas a ser, no sé, perdón, si vaya a ser redundante, Miguel, pero es una obligación en este podcast formular la siguiente reflexión. Este podcast es camino hacia el crecimiento personal. Así es. Entonces, desde tu experiencia, desde este acompañamiento, ¿qué pesa más? Cuando justamente se decide caminar ese camino hacia el crecimiento personal, ¿qué es lo que puede pesar más?
Caminarlo. Caminarlo. Una cosa es decidirlo y otra cosa es realmente el enfrentar que nos vamos a caer, que nos vamos a tener que levantar, que ojalá tengamos a alguien que nos acompañe para levantarnos, pero en mi experiencia es la convicción de seguir adelante, como ya lo sabemos, es sumamente complicado. Creo que es lo más difícil. Tiene que haber convicción de disfrutar el camino, más allá de lo que me espera al final del camino. ¿Es fácil lograrlo? Absolutamente no. ¿Y cuando no se logra? Pues para eso estamos los coaches, Ok. para ver en qué podemos hacer, porque al fin y al cabo es un camino que tenemos que recorrer cada uno de nosotros. Ya. Y por eso la palabra coach es tan poderosa y yo le tengo tanto respeto. Ya. Porque al final es el lograr que por convicción tú digas, pues esto es lo que quiero hacer y lo voy a hacer. Cuando no hay ese acompañamiento, Miguel, que evidentemente tú y yo lo sugerimos, por supuesto, ¿cómo manejar el enojo, la frustración y sobre todo el desequilibrio personal? Reconociendo que es parte natural de la vida. O sea, yo creo que el tema de la frustración, y vuelvo reitero, y podemos aquí hablar, y eso puede ser otro espacio, pero recuerda culturalmente los latinoamericanos cómo somos con el tema del fracaso. Cómo hemos sido criados de alguna manera de que fracasar es malo. Y eso es absolutamente falso, más en los tiempos que estamos viviendo, donde nos toca transitar caminos que nadie nunca ha caminado. Entonces yo creo que hay que tener esa apertura de entender que el fracasar es parte del éxito. Y hay N cantidad de ejemplos, ya lo hemos escuchado de Michael Jordan, de Steve Jobs, de toda esta gente que decía, o del fundador de Alibaba, que tiene una historia de puro fracaso y negaciones y de malos ratos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que en el momento que interiorizamos que es parte de la vida y que simplemente, como decía Churchill, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el ánimo. Ahora, ¿cómo recargamos ese ánimo? Bueno, reitero, creo que ahí es donde los coaches y los mentores tenemos un gran papel. Luego de escucharte, Miguel, en esta interesante conversación, y espero ahora no suene contradictorio, pero justo por cada una de las referencias que nos has venido dando, diría yo, al final del camino, el único responsable, el principal responsable, el único que posibilita andar en ese camino del crecimiento personal es uno mismo. Sí. ¿Sí? Entonces espero que no suene en todo caso contradictorio. Miguel, yo aprecio mucho el que nos hayas acompañado en esta conversación, en este episodio tan rico, tan interesante, para saber y conocer un poco más de las implicaciones que tiene hacerse acompañar y sobre todo cuando se trata de un coach de vida. ¿Alguna idea, algún tip final que quieras compartirnos para este camino hacia el crecimiento personal? Creo que lo fundamental hoy en día es el tema de cuestionarnos, de evolucionar constantemente, el tema de la adaptabilidad en los tiempos que estamos viviendo. Creo que sería la principal recomendación y reitero, por coherencia, no creas que no me cuesta a mí también. Claro. Pero sí creo que en los tiempos que estamos viviendo esa capacidad de dejar atrás paradigmas, juicios, mentalidades que ya son anacrónicas, creo que sería la principal recomendación. Perfecto. Y para eso reitero, nada más sano que tener siempre alguien con quien rebotar ideas, alguien que nos escuche, alguien al que podamos también escuchar. Creo que eso sería la principal recomendación porque en los tiempos que estamos viviendo, sumamente complicado el seguir pensando que lo estamos haciendo bien todo y que solitos podemos. Eso es algo que creo que hay que tirar al basurero mental. Muy bien, magnífico, Miguel. Pues te lo vuelvo a agradecer, especialmente para quienes nos puedan ver a través de YouTube. Volvemos a poner el correo electrónico de Miguel para quien guste hacer contacto con él y abrir el espacio para una potencial conversación. De mi parte, vuelvo a hacerte esta invitación para ser parte activa de este podcast Camino hacia el Crecimiento Personal. Puedes escribirme a través de mis redes sociales, donde con mucho gusto estaré atento a tus dudas, tus inquietudes, tus propias reflexiones, también aquellas críticas que puedan enriquecernos, siempre en el ánimo de que juntos podamos encontrar vías, formas alternativas para ese crecimiento personal.
No te olvides, igualmente puedes verme a través de mi canal de YouTube. Y por favor, también no olvides, sé feliz, es gratuito, nada te cuesta. Miguel, nuevamente muchísimas gracias. Gracias, tocayo, un placer. Mucho Y gusto. gracias por lo que estás haciendo. Gracias. No te pierdas el siguiente episodio de Camino hacia el crecimiento personal, forjando tu rumbo con visión y acción. Hasta la próxima.